La ley Hadopi en Francia no ha convencido a algunos franceses. Se conmemoran 25 años de la tragedia de Chernóbil. Investigadores del Reino Unido crearon un anticuerpo que evita hasta el 60% de los daños físicos en el músculo cardíaco. Y la página web que permitió a los seguidores de la familia real ver todos los detalles de la boda. Hoy, en nuestro resumen de fin de semana, les hablaremos de lo más impactante de la semana en tecnología, qué sucedió, la noticia de la semana y, por supuesto, las diferentes opiniones de nuestros expertos internacionales. La Ley de Economía Sostenible, que incluye el parágrafo conocido como la Ley Cinde para evitar el pirateo y así legalizar la forma como se hacen los cambios de archivos entre personas y las descargas legales para proteger la propiedad intelectual, sigue siendo uno de los temas de debate en la política española. Y es que hace unos días el Partido Popular presentó una proposición en el Congreso para retirar el canon digital. Sin embargo, los internautas siguen acusando a los partidos políticos de doble moral. Pues una prohibición más de este gobierno, siempre lo que quieren es cortar la libertad, siempre hay una disculpa, siempre hay una buena causa, pero al final lo que hacen es recortar las libertades y recortar la capacidad del ciudadano de decidir por sí mismo lo que quiere hacer y lo que no quiere hacer. Los usuarios, que en definitiva son los que tienen la última palabra, ya que serán aquellos que se vean perjudicados, así como las empresas que ilegalmente hagan estas descargas, que se verán abocados al pago de multas, incluso al cierre por orden judicial de sus sitios web, también se muestran muy confusos. Los creadores tenemos que estar protegidos de alguna forma y de alguna manera. Yo creo que esta ley está bien enfocada, hay que regularizarla y hay que contemplar todos los aspectos de todas las personas. También tienen derecho la gente a utilizar sus medios, pero bueno, en un principio estoy totalmente de acuerdo con la ley. Y la verdad es que hay mucho desorden en la aplicación del reglamento que pone en marcha esta ley, ya que por un lado se aplica el denominado canon digital, que es el dinero que deben pagar obligatoriamente los consumidores de material que permita la reproducción de esos archivos, como discos duros, CDs o pendrives, mientras que también se especifica la posibilidad del cierre de esas páginas web piratas por orden judicial. Esta es la información desde Madrid para CST. Iñaki Berrueta, NTN 24. Iñaki, muchas gracias. Para ampliar este tema hacemos contacto vía Skype con Eduardo Vidal. Él pertenece a Manifiesto 2.0 y es especialista en la ley Cinde. Señor Vidal, muy buenos días, buenas tardes allá. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Buenas tardes, de nada. Bueno, hay que insistir mucho en esta pregunta. ¿Cómo afecta al usuario final la ley Cinde? Bueno, la ley Cinde realmente viene a quizás enfatizar el tema de lo que se llama mal llamado piratería, porque de hecho el usuario lleva muchos años pagando un canon por el poder copiar un archivo, hacer la copia privada, y de hecho nunca ha estado penado dejar un libro ni dejar un CD de música a un vecino. La facilidad que permite la digitalización permite pues poder compartir los archivos de otra manera. Entonces, de alguna manera, la industria no quiere hacerse cargo de que el coste de copia ya es cero hoy por hoy. Y en vez de regularizar su forma, bueno, de hecho la industria hoy en día creo que empieza ya a montar sus propios servidores para vender cine, para vender música, y lo que creo que están intentando es ganar tiempo para imponer ellos una forma o un método. Hablemos precisamente de eso, señor Vidal. Los usuarios que no están de acuerdo con la ley Cinde, que son muchísimos, defienden la libertad de Internet. ¿Me podría explicar a qué se refieren los cibernautas cuando utilizan este tipo de expresión? Bueno, la libertad de Internet, la expresión viene dada porque la ley Cinde tampoco habla solo de la piratería. Ya se han dado varios casos en los cuales el cierre cautelar de una web puede ser también por una opinión perdida o porque se crea y no se justifique el que se daña la imagen de una persona. Entonces, al ser un órgano administrativo y no tener que pasar precisamente por un juez para tomar las medidas cautelares, es lo que más molesta a todos los internautas.
Sin embargo, quisiera pues también preguntarle, ¿en algún punto esta ley SINDE podría ser un primer paso para erradicar la piratería? ¿O desde su punto de vista lo ve absolutamente diferente? A ver, la piratería no se da solo en Internet. Es que están mezclando las cosas. La piratería funciona en la calle. Los CDs y los DVDs y las películas se venden en la calle. El hecho de que personas compartan archivos privados en Internet no tiene nada que ver con la piratería. Es que se mezclan dos conceptos muy distintos. El que tú y yo queramos compartir una foto, una imagen, un artículo o un disco que yo haya comprado recientemente y lo digitalice con mi derecho de copia que tengo privada y te lo haga escuchar. O sea, esto realmente se ha hecho toda la vida. Es la industria la que nos ha servido los CDs vírgenes, las cintas vírgenes anteriormente, los vídeos anteriormente, ahora los DVDs. Claro, al digitalizarse todo y pasar a formatos totalmente digitales en los cuales ya pueden circular por la red gracias al ancho de banda actual, todo esto cambia. Y esto es lo que no han sabido digerir. En vez de regularizar, quieren imponer unos métodos un poco drásticos y como con un abuso de poder. La ciencia también se tomó CST durante la semana. Aquí lo más sobresaliente de nuestros temas científicos. Pripyat fue fundada el 4 de febrero de 1970 para ser el hogar de los trabajadores de la central nuclear de Chernóbil y sus familias. Gracias a su estratégica posición geográfica, a su clima relativamente templado y su suelo fértil, se proyectaba como una de las ciudades más prósperas de la antigua URSS. Pero un desafortunado accidente la convertiría en una ciudad fantasma que 25 años después aún guarda en sus edificios y estructuras los recuerdos del peor accidente nuclear del que se tenga memoria. El apocalipsis para esta ciudad y sus habitantes comenzó en la aurora del 26 de abril de 1986, cuando en la central nuclear de Chernóbil, ubicada a pocos kilómetros de Pripyat, se realizaba una prueba en las turbinas del reactor número 4 para comprobar si éste podía producir energía suficiente para mantener las bombas de líquido refrigerante en funcionamiento en el caso de una pérdida de energía. Pero el cierre de emergencia falló. En pocos minutos, el reactor pasó a estar fuera de control, transformándose en una gigante cafetera hirviente que produjo una violenta explosión que pudo ser vista a kilómetros de distancia. Las temperaturas de más de 200 grados centígrados trasladaron el infierno a la planta nuclear, a tal punto que la tapa de seguridad de 1000 toneladas voló, dejando escapar hacia la atmósfera materiales altamente radiactivos. El desastre era inminente, ya que una nube de material potencialmente letal voló sobre Escandinavia y Europa, llegando incluso hasta Escocia. Las consecuencias de este desastre nuclear no se hicieron esperar. 31 miembros del personal de Chernóbil y bomberos murieron a causa de la explosión, pero la pesadilla apenas comenzaba, ya que varias horas después del incidente, el personal de defensa civil de la RSS de Ucrania se desplegó en la ciudad de Pripyat. Los militares volcaron cordones y prohibieron la entrada para todos los vehículos de transporte, debido a que en el ambiente ya se registraban altos niveles de radiación. Aunque las autoridades al principio daban un parte de tranquilidad a la población, días después tuvieron que enfrentar la cruel realidad. Tuvieron que asumir que la explosión de la planta de Chernóbil era el peor accidente nuclear de la historia. Por consiguiente, los habitantes debían abandonar la ciudad porque en el aire habitaban partículas altamente peligrosas para la salud. Hoy, cuando se celebran 25 años de la tragedia, las secuelas de la radiación no solo son visibles en las edificaciones, parques y calles de esta ciudad, que pareciera estar congelada en el tiempo, sino también en la salud de aquellos sobrevivientes que guardan en su memoria y en sus cuerpos este trágico día que cambió sus vidas para siempre. Y hoy lo recordamos porque es que esto no puede seguir sucediendo, no puede volver a suceder. Para ampliar este tema hacemos contacto con Gordon Edwards, él es presidente de la Coalición Canadiense para Responsabilidad Nuclear. Señor Edwards, muy buenos días, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. ¿Qué lecciones nos dejó el accidente de Chernóbil?
Las lecciones que tenemos que aprender de Chernóbil es que las estaciones de poder nuclear no solo son plantas para generar energía, sino también producen venenos radioactivos en muchas toneladas y que no existen en la naturaleza. Una vez que están en la naturaleza, ya sea por un accidente como en Chernóbil o por un desastre natural como en Fukushima o por algún tipo de guerra o sabotaje, cualquier evento que lleve estos elementos a la naturaleza hará un gran daño. Señor Gordon, ¿por cuánto tiempo seguirán presentes los efectos de la radiactividad en el área? Tiene que ser comprendido que estos elementos radioactivos son elementos, fueron llevados como cenizas al viento y se incorporan a los cuerpos de las personas. Las personas han sido irradiados desde adentro, no solo desde afuera, sino desde adentro, por culpa de la comida o del agua que te tomas. Estos materiales, algunos solo duran algunos años, pero algunos duran cientos de años y otros duran cientos de miles de años. Los daños hechos a la naturaleza y a los cuerpos de las personas, esto seguirá ahí presente durante muchísimo tiempo, incluso durante muchas generaciones. Es hora de hacer una pausa. Al regresar, más información sobre ciencia, salud y